Esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por este día de descanso, Señor, tu Shabbat. Señor, ahora oramos por las ofrendas y los diezmos que han sido dadas. Señor, que tú bendigas siempre al dador alegre. Y ahora entrar a tu palabra, Señor, ayúdame a exponer el mensaje que has puesto en mi corazón. Y te pido que al abrir mi boca tú la llenes, Señor. Me ayudes a evitar, Señor, palabras torpes o innecesarias, pero solamente aquello lo que sirve para edificar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Esta mañana quisiera titular este mensaje Guerra espiritual en la alabanza. Guerra espiritual en la alabanza. Y vamos a tener por base, vamos a estudiar el Salmo 144. Una de las personas en la Biblia o de los adoradores más notables fue el salmista David. Y David era un hombre que tenía talentos multiformes, ¿verdad? Era un pastor, era un soldado, era un guerrero, tenía grandes aptitudes de liderazgo, era un hombre humilde a Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Pues cuando lo descubrió Natán, el profeta Natán, él siendo el rey, en vez de hacer lo que hicieron muchos reyes después de David, incluyendo el anterior, en vez de encarcelarlo o calumniarlo o perseguirlo por lo que hizo, se humilló, ¿verdad? Se humilló a Dios, toda secta de brujería que se regrese, se humilló en el nombre de Jesús. Se humilló al Señor. Era un hombre humilde, era un hombre con un corazón muy sensible al Señor, y también era un adorador, era un salmista, era un canto, ¿cómo se dice? Canto autor o cantautor. La mayoría de los salmos, ¿verdad? Que es una compilación de himnos a judíos de Israel. No sé si sabían eso, que este era el himnario de Israel. Tocaba varios instrumentos, se cree que también inventó instrumentos y cantaba al Señor. ¿Se acuerdan ustedes que cuando a Saúl lo atormentaba ese mal espíritu, traían a David y tocaba su arpa y cantaba los salmos y el mal espíritu se apartaba? Hay algo allí, hay algo ahí. David era entre los adoradores más notables de las Santas Escrituras, y dentro de la música, dentro del canto, hay varias formas de adorar a Dios, de adorar y alabarlo: la oración, a buenas obras, buenos actos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos. No sé si ustedes saben que es una forma de adoración a Dios, es un sacrificio que damos a Él. Pero hay algo muy especial en la música, en el canto y la música y la adoración a Dios, ¿verdad? Dios, entre tantos otros dones que nos ha dado, nos dio la música. Nos dio la habilidad de tocar instrumentos, de componer canciones y de elevarlas a Él. Es muy poderosa. Por eso, en el mundo secular, vemos cómo la música ha influido a muchas generaciones de diferentes maneras, para cosas buenas y para cosas malas, ¿verdad? Por medio de la música, las canciones de amor han tenido gran influencia en las vidas de los humanos, pero también la música satánica, ¿verdad? La música del rock pesado ha tenido una influencia mala, satánica en la juventud.
Hoy en día se toca lo que llaman música, es horrible, pero lo llaman el hip hop, que es un tipo de música, y las líricas, hermanos, son terribles, ¿verdad? De hacer cosas terribles a mujeres, al uno al otro, pura violencia. Y también tiene una gran influencia en la juventud, a pesar de que no es bonita, ¿verdad? Yo pienso que apenas se le puede llamar música. Pero mi punto es que la música es una herramienta muy poderosa y es usada tanto para el bien como para el mal. El enemigo Satanás, el Señor lo reprenda, él dirigía alabanza en los cielos. Muchos creen que en su cuerpo mismo tenía instrumentos donde alababa al Señor. Era una criatura muy hermosa. Y ahora él ha usado ese don que Dios le dio para mandar a un sinnúmero de personas al infierno, ¿verdad? Con todo tipo de música satánica inspirada por los demonios. Habiendo dicho eso, esta mañana quiero hablar sobre la guerra espiritual en la alabanza y la adoración. Cuando adoramos a Dios cantando, ya sea en grupos, en congregaciones o en tiempo personal con Dios, se está llevando a cabo guerra espiritual. Por eso cuando David adoraba a Dios, cuando lo traían a la presencia de Saúl, el enemigo no podía resistir porque se estaba llevando a cabo guerra espiritual que lo echaba para afuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ninguna persona, ningún humano, ningún predicador, ningún teólogo comprendemos esto completamente. Pero cuando adoramos al Señor, Dios suelta ángeles, ¿verdad? Manda ángeles para que lleven a cabo guerra espiritual, para que haya victoria o traer victoria a los hijos de Dios. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Pablo y Silas? Que fueron encarcelados y encadenados. Los metieron a la cárcel y a la medianoche, en vez de estar lamentándose, en vez de estar quejándose por su situación, ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar cantos a Dios. Y mientras ellos estaban alabando, adorando, dice que hubo un terremoto, las cadenas se les cayeron a ellos, a todos los prisioneros, las puertas se abrieron y esencialmente quedaron libres. Y hubo una grande salvación al carcelero y de las familias esa noche. Entonces, mientras Pablo y Silas adoraban, alababan, algo extraordinario estaba pasando en el mundo espiritual. De la misma manera, cuando nosotros tomamos un tiempo personal y adoramos a Dios, y hermanos, no tienen que tener el don de la música, no tienen que cantar bonito. Cuando están a solas en su tiempo con Dios, pueden cantarle a Dios. El Señor escucha nuestro corazón. Se puede poner música de alabanza o de adoración y de esa manera alabar a Dios. Y cuando hacemos eso en el mundo espiritual, Dios está despachando ángeles para que vengan a pelear por parte nuestra y que tengamos victoria, ¿verdad? Traer victoria a nuestras vidas. Por eso el enemigo lucha tanto con la adoración. Hay personas que cuando van a sus congregaciones hacen el punto de llegar tarde para perderse la alabanza y la oración y llegar solamente a la predicación. Gran error. Gran error. Porque es durante ese tiempo de la alabanza y la oración donde el Señor hace guerra espiritual. Y es más, me atrevo a pensar que entre más gloriosa la alabanza, la oración, entre más poderosa,
más poderosa es cuando se trae la palabra de Dios. Hay personas que han alegado y dicen, ok, ¿qué es más importante? ¿La alabanza o la palabra de Dios? Y la respuesta es que todo es importante. Si está en las escrituras, hermanos, si está en la Biblia, es importante. Entonces, llegar tarde a propósito para perderse las alabanzas y las adoraciones a Dios por medio del canto y la música es un error, ¿verdad? Hay algo muy poderoso. Los instrumentos son herramientas de guerra, son armas de guerra. Nuestras voces, nuestras almas, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, a los gritos de júbilo que hacen por ahí, todo se lleva a cabo guerra espiritual que Dios usa para traer victoria a nuestras vidas. Fíjense lo que dice en el Salmo 144, en el nombre del Señor Jesús, Yeshua. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahora, esta porción, este tipo de cantos, tiene lo que se llama una doble aplicación, ¿verdad? David estaba hablando también literalmente sobre la guerra física, porque acuérdense, David era un rey y él era un guerrero. Y Dios le dio grande victoria. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl se puso muy celoso? Porque después de llegar de una gran victoria de David militar, las doncellas se pusieron a cantar. Dice, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces, David era un gran guerrero. Tuvo victorias especialmente sobre los filisteos. Se cree que David fue el que concluyó a la eliminación de los gigantes en la tierra de Israel. Se cree que él fue el que mató y echó fuera a los gigantes que habitaban en Israel en ese tiempo. Y David fue el que conclusivamente derrotó a los filisteos, que también entre ellos habían gigantes. ¿Se acuerdan del gigante de Gat? Entonces David era un gran guerrero. La aplicación aquí era literal en el sentido de que David era el rey y él dirigía a sus tropas, a su ejército a la guerra. Pero hay una doble aplicación. También aquí está hablando de la guerra en el espíritu. Ahora nosotros no peleamos, a menos que estemos en el ejército o en la policía, no peleamos físicamente. Pablo escribió y dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, nuestra batalla, hermanos, no es en lo físico, no es en la carne, sino que llevamos a cabo guerra espiritual. Y cuando alabamos a Dios, como David aquí decía, bendito sea Jehová, mi roca, ¿verdad? Eso es adoración, eso es alabanza. A nosotros adorar a Dios, a nosotros alabarlo, Él adiestra, Él nos da la habilidad y enseña nuestras manos para llevar a cabo la guerra espiritual. Dios es el que nos enseña a pelear. Y mis dedos para la guerra. En el caminar del creyente, hermanos, y al crecer espiritualmente, nos vamos a topar con todo tipo de, ¿cómo lo podemos decir? Todo tipo de soldados espirituales, todo tipo de demonios, todo tipo de ángeles caídos van a venir en contra de nosotros. Porque el servir al Señor es ser parte de una guerra, pero una guerra invisible, una guerra espiritual. Y el creyente, al crecer en el Señor, cuando es un bebé, vienen en contra de él cierto tipo de demonios, con cierto tipo de fuerzas o nivel de fortaleza.
Y conforme crecemos en el Señor, conforme somos fieles al Señor, somos atacados por seres más y más poderosos. Y el creyente, cuando se desarrolla en la alabanza, en la adoración, cuando un creyente es adorador, miren, ser adorador no quiere decir que eres un cantante o un compositor necesariamente. No, un adorador es una persona que toma tiempo para adorar al Señor, personalmente y corporativamente. Y al crecer nosotros en el camino del Señor, vienen en contra de nosotros seres espirituales cada vez más fuertes. Hay un dicho que dice: el nuevo nivel, nuevo demonio, ¿verdad? Subimos a otro nivel, viene en contra de nosotros seres más poderosos. Pero el Señor, a nosotros alabarlo, a nosotros adorarlo, a nosotros estar en oración, estar en ayuno, cuando lo hacemos, el Señor nos enseña cómo llevar a cabo la batalla. Él enseña nuestras manos, enseña nuestros dedos espirituales para llevar a cabo la guerra, ¿verdad? Se requiere revelación, hermanos. El Espíritu, uno de los dones del Espíritu Santo es el espíritu de discernimiento de espíritus. Entonces el Señor, cuando estamos en adoración o estamos en oración, Él nos revela qué es lo que está viniendo en contra de nosotros. Hay tantas cosas. Malos espíritus que causan que la gente se vuelva en contra de uno, que causa que la gente nos ataque, que causa que la gente nos chismee, que causa que la gente nos ataque físicamente. Hay espíritus de desánimo, espíritus de depresión, espíritus de derrotismo, ¿verdad? Que derrotan al creyente. Hay espíritus de desánimo, que desaniman a la persona para que no siga adelante, se dé por vencido. Hay todo tipo de ataques que el enemigo, espíritus de tentación, de lujuria, lascivia, que tientan al cónyuge, que nos tientan a ensuciar nuestras vidas con inmoralidad o depravación sexual. Hay espíritus de enfermedad, espíritus que traen enfermedad con el propósito de desanimar a la persona para que se aparte del Señor. Hay tantas estrategias que el enemigo usa, los espíritus de tentación, de robar, el espíritu de fama, los espíritus de seguir, corretear tras el dinero, todo tipo de espíritus de avaricia y tantas cosas que nos atacan. Pero el creyente, el adorador, que adora al Señor continuamente, que está en oración, el Señor nos trae revelación sobre qué es lo que está viniendo en contra de nosotros, ¿verdad? Yo lo he experimentado muchas veces, y es en la oración, ¿verdad? A veces por visión, a veces una palabra que nos da por la Biblia, o de alguna manera el Señor nos demuestra y nos revela qué es lo que está viniendo en contra de nosotros. Hermanos, no podemos, nosotros los seres humanos, no podemos ver en el mundo espiritual al menos que Dios nos lo permita. Y los que sí lo hacen, los que sí pueden ver, hermanos, son las personas que están practicando el ocultismo, ¿verdad? Las personas que practican brujería o satanismo o lo que sea. Esas personas, por medio del poder de los demonios, ellos sí ven en el mundo espiritual, pero no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros entramos en adoración y alabanza al Señor, cuando estamos con él en oración, el Señor nos revela qué es lo que está viniendo en contra de nosotros. Por eso es que es tan importante que comprendamos lo crítico que es adorar y alabar al Señor. Dice que adiestra mis manos para la batalla, enseña mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No tenemos otra, hermanos. Si estamos en el Señor, estamos en esta guerra espiritual. La Biblia nos dice ahí en Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Nuestra lucha no son con personas, no son con entidades físicas, nuestra lucha son con entidades espirituales, con demonios, con ángeles caídos que vienen contra nosotros. Y sepan una cosa, son estratégicos.
El enemigo, los ejércitos del enemigo están muy bien organizados y nos atacan usando estrategias. ¿Verdad? Pablo dijo, no ignoramos las artimañas del enemigo, no las ignoramos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela, cuando alabamos y adoramos a Dios, qué es lo que viene en contra de nosotros. Hermano, yo he conocido tantas personas, tantos pastores, personas que ignoran la guerra espiritual y son atacados severamente, algunos hasta al punto de perder la vida, porque no creen en la guerra espiritual. No creen que estamos en esta guerra y por lo tanto no buscan a Dios de esa manera, ignoran totalmente el mundo espiritual, solamente caminan en lo físico y cuando menos piensan les llegan ataques severos, porque no están llevando a cabo la guerra espiritual. No están escuchando la voz de Dios que les está dando estrategias para llevar a cabo la batalla en la que están. Un creyente en el Señor, en Yeshua, no puede ser apático. No puede ser, no hay campo neutral. O eres de un lado o eres del otro. Y si estás al lado de Dios, tenlo por seguro que el enemigo te va a estar atacando espiritualmente de muchas maneras. Y por eso, hermanos, tenemos que ser adoradores. Tenemos que aprender a adorar, tenemos que aprender a alabar al Señor, porque Él es el que nos enseña cómo llevar a cabo la guerra espiritual. Dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Es el Señor, hermano, es su misericordia. Él es nuestro protector. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro libertador, el que nos libera. En otras palabras, la protección, hermanos, viene del Señor. Cuando estamos alabando y adorando, cuando le decimos al Señor y el Señor, estamos en peligro espiritual, algo viene en contra de nosotros, a veces ni cuenta nos damos. A veces ni cuenta nos damos que hay brujos, que hay brujas que saben que somos creyentes y lanzan ataques contra nosotros. Pero cuando estamos en alabanza, en la oración, cuando estamos en guerra continua, cuando la estamos llevando, el Señor es nuestra fortaleza y Él es nuestro libertador. Él es el que nos libera de las cosas. Es nuestro escudo en quien hemos puesto nuestra confianza y Él es el que nos protege. Más es tan importante. Yo conozco personas que hasta se han burlado de mí, ¿verdad? Y después han pasado por cosas terribles. Porque esto no es un juego. El servir al Señor, el llevar a cabo guerra espiritual, no es un juego. Y no puede uno escoger, si sabes qué, si no le hago nada, no me va a hacer nada a mí. ¿Verdad? Las personas que quieren esconderse, si sabes qué, no voy a hacer nada para que no me haga nada. No, hermano, al contrario, te estás exponiendo. Ya he dado el ejemplo de un boxeador. ¿Qué pasa si un boxeador sube a la pelea y se queda parado así? Pues el otro boxeador va a venir y se va a aprovechar y lo va a noquear. ¿Qué pasa con un soldado? Le dan un arma, lo mandan al campo y dicen, no, sabes que yo no voy a usar nada, me voy a quedar aquí. ¿Qué va a pasar? Lo van a matar. Y es lo mismo en la guerra espiritual. El creyente, el soldado, a que dice, ¿sabes qué? No va a hacer nada, no me va a hacer nada. Al contrario, hermano, te van a tumbar más fácil. Te van a causar que te apartes del camino del Señor o otra cosa, una enfermedad, lo que sea. No podemos ser neutros. Tenemos que estar en constante alabanza, en constante adoración. Tenemos que estar en constante oración, ¿verdad? Todo el día. La verdad, sí es bueno cuando tomas tu tiempo con el Señor, oras con tu familia o en la congregación, es muy bueno, ¿verdad?
Pero es algo de todo el día, constantemente estar en comunión con el Señor, reprendiendo, atando, rechazando los pensamientos. El enemigo constantemente quiere poner pensamientos malos en nuestras mentes. Constantemente. Pensamientos sucios, pensamientos inmundos, pensamientos de ira, pensamientos de enojo, pensamientos de venganza, a todo tipo de lo que se pueda imaginar, de lujuria, de lascivia, lo que sea. Y tenemos que estar constantemente, hermanos, orando, reprendiendo, rechazando, llevando a cabo la guerra espiritual. Pero hay algo muy especial. Cuando cantamos al Señor, cuando por medio de la música, si eres un músico, puedes sentarte con tu instrumento y adorar a Dios. O puedes tomar lo que uses, el teléfono, el iPad, y poner música de adoración y ponerte a adorar a Dios de esa manera. Pero puedes tomar un tiempo. Y durante ese tiempo, hermanos, se lleva a cabo guerra espiritual, donde el Señor manda a sus santos ángeles para llevar a cabo esa pelea, especialmente cuando estás pasando por una prueba, cuando estás pasando por dificultades, cuando estás buscando la respuesta de Dios por algo. Ponte a adorar, ponte a adorar. Si te da vergüenza enfrente de otros, pues métete a tu cuarto, toca música y ponte a adorar al Señor. Y te garantizo que el Señor lleva guerra espiritual a tu favor. Es muy importante. ¿Verdad? David tuvo grandes victorias porque David era un adorador. Tuvo victorias en lo físico, pero también en lo espiritual. Y David fue un rey que fue fiel a Dios. No fue perfecto, sabemos que no fue perfecto, pero David fue fiel a Dios y Dios le dio grandes victorias, ¿verdad? La gente temía a David. Cuando escuchaban el nombre de David, salían de donde estaban escondidos porque le temían tanto. Pues ¿sabes qué? Si tú eres un adorador, si tú de veras estás en comunión con Dios, el enemigo te tiene miedo, el diablo te tiene miedo. No es para cuestión de que nos hagamos arrogantes o nada de eso, sino saber de que tenemos la victoria en el Señor. Saber de que Él está a nuestro lado y que Él nunca nos va a dejar. Y luego escribe el salmista y dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. No podemos entender, hermanos, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pedir, Señor, cuando considero su creación, una de las maneras de veras tener asombro por Dios, ponte a observar su creación, ¿verdad? Los planetas, el sol, las estrellas, el planeta Tierra, su creación, las montañas, los montes, los árboles, nosotros mismos. Ponte a meditar en eso y te vas a asombrar de la grandeza de Dios. Y a veces me pongo a meditar en eso y digo: Señor, ¿cómo es posible que piensas en mí? ¿Cómo es posible que me conoces? ¿Cómo es posible que me amas a pesar de que eres tan grande? Tu poder es tan asombroso. ¿Cómo es posible que tú pienses en mí? Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de Dios es que no nomás piensa en ti, no nomás sabe que estás vivo, sino que te ama, ¿verdad? Y está disponible y dispuesto para defenderte, para protegerte de todos los peligros. Salmo 91. Y entonces lo que debemos entender en este contexto es que sí, Dios está dispuesto a llevar la batalla por ti, pero tienes que adorarlo, tienes que alabarlo. No puedes esconderte en una esquina y no hacer nada y pensar que todo va a estar bien. No, tienes que pelear, ¿verdad? Vestirte de toda la armadura de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Quiero enseñar algo muy sencillo este día.
¿Cómo nos vestimos de la armadura de Dios? Vayan conmigo a Efesios. Vamos a ir a Efesios ahora. Para dar una enseñanza, un ejemplo muy práctico. Efesios capítulo 6. Comenzando en el verso 14, ahí es donde habla de la armadura de Dios. Son 7 cosas. Y una de las maneras que podemos orar los creyentes, hermanos, es podemos personalizar las escrituras. Por ejemplo, ese versículo en la Biblia que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podemos decir: yo habito al abrigo del Altísimo, por lo tanto moraré bajo la sombra del Omnipotente. Personalizamos la escritura. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que memorizar esta escritura. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo a orar, me visto la armadura de Dios, digo: me ciño mis lomos con la verdad y me pongo la coraza de la justicia. Me calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe y me pongo el yelmo de la salvación. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es como nos las ponemos. Pero, ¿qué va a tomar? Memorizarte esta escritura, ¿verdad? Memorízatela. Es más, memorizar la escritura es algo muy poderoso, porque la puedes usar en la guerra espiritual cuando estás orando, ¿verdad? A lo mejor estás sufriendo una enfermedad y puedes memorizarte el Salmo 103, que dice: Señor, perdóname todas mis iniquidades, sáname de todas mis dolencias, rescata mi vida del hoyo y coróname con favores y misericordias. Sacía mi boca de bien, de modo que me rejuvenezca como el águila. Tomamos las escrituras, hermanos, las personalizamos y llevamos a cabo la guerra espiritual. Todo esto es parte, pero tiene una parte tan importante: la alabanza y la adoración. Vamos a regresar a Salmo 144. Es tan importante la alabanza y la adoración. Y como escribe el salmista, hermanos, tengan por seguro que Dios está al pendiente de nosotros. Él sabe que existimos. Él nos conoce mejor que ni nosotros mismos, y de todas maneras nos ama. Pero tenemos que tomar la actitud de que vamos a ser guerreros espirituales, y todos somos llamados, hermanos. Todos somos llamados a llevar guerra espiritual. ¿Por qué? Porque todos somos atacados. Sí, Dios tiene diferentes llamados, diferentes oficios, pero todos podemos ser adoradores, todos podemos alabar a Dios, y todos podemos llevar a cabo la guerra espiritual. Por eso hay personas que siempre se miran que son bien gozosas, y nomás por eso no quiere decir que no tienen pruebas. Al contrario, a lo mejor son los que tienen más pruebas, pero han aprendido algo. Han aprendido a alabar y adorar a Dios, y por lo tanto Dios les da la victoria en todas las cosas. Verso 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humea. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. ¿Qué creen que está hablando de ellos? Está hablando de guerra espiritual. Y muchas veces lo que nosotros pensamos que son metáforas o simbolismos, en el mundo espiritual está sucediendo. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Las muchas aguas son
son pruebas y luchas. De la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. ¿Qué es esto? Está describiendo la guerra espiritual que se lleva a cabo en el mundo espiritual. Dice, inclina tus cielos, otras palabras, inclina a tu oído a nosotros y desciende, ven, manda a tus ángeles, toca los montes y humean, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y turba. Una vez yo me recuerdo, pues no, obviamente no puedo juzgar el corazón de nadie, pero en una ocasión estábamos haciendo oración, estaba haciendo oración con unos pastores. No voy a decir sus nombres ni dónde fue, pero empezó a orar este salmo, ¿verdad? Porque estábamos orando por la ciudad donde vivíamos y estábamos pidiéndole al Señor que mandara avivamiento. Y me recuerdo que empecé a orar este salmo. Señor, despide tus relámpagos, disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de muchas aguas. Y un pastor estaba bien asustado. Dejó de orar y cuando terminamos miré sus ojos, tenía los ojos llenos de miedo, de temor. Y ya me parece que fue la última vez que nos juntamos, ¿verdad? Pero hay personas que tienen miedo, hermanos. Tienen miedo de las cosas espirituales, tienen miedo de los demonios, tienen miedo de tantas cosas, hermanos, y no debemos de tener miedo, ¿verdad? Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar o pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza, toda dice, no dice parte, dice toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Verdad? Hay personas que tienen miedo, escuchan demonios y no debe de ser así. No debe de ser así, no debemos de tener miedo. Si tenemos miedo es porque no estamos en bien con Dios. Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, si estamos en una relación legítima con el Señor, no vamos a tener miedo. Pero he conocido tantas personas que tienen miedo, hermanos, no debe de ser así. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces estamos llevando a cabo la guerra y decimos, Señor, manda relámpagos, espárcelos, disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Esta es una oración imprecatoria en contra de nuestros enemigos, en contra de los demonios, en contra de los ángeles caídos que vienen en contra de nosotros. Dice, Señor, lánzale tus saetas. En el mundo espiritual, hermanos, hay saetas, hay lanzas, hay armas. Por eso dice la palabra de Dios allí en Isaías 54, ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Porque el enemigo forja armas, diferentes tipos, dagas, saetas, lanzas, lo que sea, bombas que envíen contra de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que ningún arma que el enemigo forja en contra de nosotros prosperará. Amén. Entonces le pedimos, Señor, pues manda tus armas, manda tus relámpagos, manda tus saetas, túrbalos, disípalos, envía tu mano desde lo alto. Y la manera que el Señor pelea por parte de nosotros, hermanos, es por medio de sus ángeles. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando nosotros estamos en alabanza, estamos en adoración, estamos tal vez levantando nuestras manos, estamos cantando o estamos orando, el Señor está despachando sus ángeles a que vengan y peleen la batalla espiritual a favor de nosotros. No podemos, hermanos, tomar estas cosas a la ligera. Miren, los tiempos son tan peligrosos. Están pasando tantas cosas terribles. Y si supiéramos toda la verdad,
muchas personas se morirían de temor. Pero por eso el salmista escribió: Señor, eres misericordia y castillo mío, eres mi fortaleza y mi libertador, eres mi escudo en quien he confiado. Tenemos que poner nuestra confianza plena en el Señor, hermanos, y tenemos que llevar a cabo la batalla. Amén. Tenemos que pelear, no queda otra. A veces no tenemos ganas de orar, ¿verdad? A todos nos pasa. A veces no queremos ayunar, ¿verdad? Porque la carne quiere que la llenemos, no queremos ayunar, pero hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que adorar, tengamos ganas o no tengamos ganas. Hace rato cantamos ese canto y dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. A veces no tenemos fuerzas, ¿verdad? Pero eso no debe de precluirnos llevar a cabo la guerra espiritual. No debe de ser motivo porque no peleemos. Y todos tenemos que pelearnos desde los pastores hasta la persona que sirve en cualquier capacidad. Somos llamados a llevar a cabo la guerra espiritual. Tenemos que tomar en serio la alabanza y la adoración a Dios, porque es una clave ahí muy poderosa, ¿verdad? De la gran victoria que el Señor trae a nosotros en la guerra espiritual. ¿Y cómo se hace? Verso 9. Dice: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué está hablando David de que se han vencido sus enemigos y de repente se dice: el Señor, me voy a poner a cantar? Porque en la alabanza y la adoración, hermanos, se lleva a cabo la guerra espiritual. Tenemos que pedir al Señor: Señor, enséñame. Adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Enséñame a pelear, Señor. ¿Qué está viniendo en contra de mí? ¿Qué me está causando oprobio? ¿Qué es lo que está trayendo división a mi casa, a mi familia? ¿Qué está causando división entre mí y mi cónyuge? ¿Qué está pasando entre mí y mis hijos? Señor, revélame. ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo encontrar trabajo? ¿Por qué no me alcanzan las finanzas? Señor, enséñame qué está pasando. Muchas veces tiene que ver con obediencia o desobediencia a la palabra, pero muchas veces tiene que ver con un ataque espiritual. Hay diferentes ataques. Hay personas que no prosperan. Hay personas que tienen trabajo y nunca les alcanza el dinero y ganan buen dinero. Hay personas que fracasan en todo lo que hacen. Hay personas que son rechazadas por todos, no son recibidos. Algo está pasando en el mundo espiritual. Pero tenemos que buscar a Dios. Señor, muéstrame, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre estoy enfermo y los doctores no encuentran? Voy y me hago exámenes y todo sale normal y los doctores no me encuentran, pero tengo este dolor, no me siento bien, me siento débil. Tenemos que buscar a Dios, Señor. Pedirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre me siento deprimido, Señor? ¿Por qué parece que las nubes oscuras siempre están sobre mí? No puedo ver la luz del sol. ¿Por qué siempre me siento que estoy en un hoyo? Tenemos que pedir al Señor: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Enséñame. ¿Cómo peleo en contra de esto? Escribió el salmista: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré. ¿Qué es el salterio y el decacordio? Son instrumentos. ¿Saben ustedes? No me recuerdo la denominación, pero había una denominación que no usan instrumentos músicos. Dicen que no es de Dios. Son de los que no creen en el Antiguo Testamento y se basan todo en el Nuevo Testamento. Y dicen: no debe de haber instrumentos para adorar a Dios. Gran mentira del diablo. En primer lugar, no podemos comprender bien el Nuevo Testamento si no sabemos el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está cumplido en el Nuevo Testamento. Es la raíz del Nuevo Testamento.
Entonces, las cosas que están en el Nuevo Testamento pertienen tanto a la iglesia que como a los judíos. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, ¿verdad? Componer canciones al Señor, con salterio y con decacordio cantaré a ti, con instrumentos cantaré a ti. Es muy bíblico, hermanos. Salmo 150. Alabar a Dios con instrumentos, ¿verdad? Yo tengo la dicha, gracias a Dios, me dio la habilidad de tocar un instrumento y me siento a adorar a Dios. No soy el mejor músico, no soy el mejor cantante, pero no importa, no estoy cantando para la gente. Estoy tomando un tiempo con mi Dios, ¿verdad? Estoy alabándolo, adorándolo. Y muchas veces, hermanos, en esos momentos de intimidad, de adoración, llega revelación de parte del Señor, de muchas cosas. Tal vez por algo que estemos pasando, a veces el Señor me da canciones, me da cantos, revelación. Pero hay algo muy especial cuando tomamos tiempo para alabar y adorar a Dios. Y mira, si no eres bueno para cantar, a lo mejor eres desentonado, desafinado, o a lo mejor no tienes oído musical, no te preocupes por eso. Eso no es una calificación para que adores a Dios. No, es el corazón, ¿verdad? Cuando entras en intimidad, hermanos, hay personas que son mejores adoradores que son muy desentonados, desafinados, pero son mejores adoradores que los músicos. Porque aquí no se trata de talento, no se trata de qué sabes o no sabes, se trata de tu disposición para alabar y adorar al Señor. Pon música. Hay música muy hermosa, hay inspiraciones hermosas de adoración que el Señor ha dado. Tócala, ponte a cantar con eso. Ponte a adorar a Dios. Alábalo, hazlo una parte de tu vida. Y vas a ver cómo vas a empezar a tener más y más victoria en el Señor. David lo hacía. David adoraba. Entonces no te sientas de menos, ¿verdad? Siempre hay niveles de talento, pero sí puedes prender música, puedes ponerla y puedes adorar al Señor. Y créeme que Dios te lo va a recibir. No, esa voz, ¿sabes qué? Está muy desentonado, amigo, le voy a bajar el volumen acá para que no me llegue. No, al contrario. Cuando adoramos a Dios y lo alabamos, el Señor se agrada. Es como un aroma agradable delante de su presencia, ¿verdad? Él no se va a fijar si cantamos bonito, ¿no? Lo que Él quiere es que nos humillemos a Él y que lo adoremos de corazón. ¿Y qué hace? Desata su favor, desata su contestación, desata a sus ángeles para que peleen a favor nuestro. Dice verso 10, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David y a su siervo. ¿Quiénes somos los reyes, hermanos? Acuérdense que nosotros, los de la iglesia, somos reyes y sacerdotes. Tenemos autoridad. Estamos peleando en el Espíritu. Tenemos autoridad sobre el enemigo y tenemos la victoria sobre el enemigo. ¿Saben ustedes que solamente hay 3 entidades que se consideran reyes y sacerdotes? Número 1 era Melquisedec. Él era un rey y un sacerdote. Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Esta figura misteriosa en el Antiguo Testamento, en Génesis. Número 2, nuestro Señor y Salvador Jesús, Yeshua el Mesías. Él es el rey, el sumo rey y el sumo sacerdote. ¿Y quién es el tercero? La iglesia. Ninguna otra entidad, ningún otro grupo son llamados reyes y sacerdotes, pero nosotros la iglesia somos reyes y somos sacerdotes. Tenemos autoridad y podemos dirigirnos a la presencia de Dios como sacerdotes. Tú, el que da victoria a reyes, Él nos da la victoria a nosotros. Pero tenemos que pelear.
El que rescata de maligna espada a David a su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. Está hablando en términos espirituales. Cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra. Entonces, ¿saben que el enemigo constantemente nos está acusando? Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis. Dice, echaron fuera al diablo, dice que los acusaba día y noche. Esos hombres extraños son demonios, son ángeles caídos que van a la presencia de Dios y nos acusan en los tribunales del cielo. Constantemente nos acusan. Pero que dice la palabra de Dios, dice, y lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Parte de la palabra de su testimonio, hermanos, es la alabanza y la adoración a Dios. Cuando llevamos a cabo esa guerra, ¿verdad? Y adoramos a Dios, no es tanto para sentirnos bonitos, ¿verdad? A veces el Señor escoge tocarnos. Y a mí me encanta, yo, Señor, gracias, lloro, gracias por tocarme, Señor, porque no siempre sucede, ¿verdad? Miren, si hay personas, hermanos, que siempre quieren sentir bonitos, siempre andan buscando eso, son personas inestables espiritualmente, porque eso no sucede siempre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá, no por los bonitos sentimientos. Entonces hay personas que siempre andan buscando eso, quiero sentir, y no siempre va a suceder. Es más, es raro cuando el Señor nos permite sentir su presencia, y cuando me permite, me toma por sorpresa y le digo, Señor, gracias. A lo mejor voy cantando en el carro, o estoy adorando a Dios, o estoy orando, o estoy en algún lugar y recibo revelación, pero no siempre sucede, ¿verdad? Pero a veces sí. Tal vez son como recordatorios del Señor, yo estoy contigo, pero no siempre sucede, ¿verdad? Entonces no tenemos que esperar, hermanos, a sentir bonito o no sentir, tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar en la palabra de Dios, saber lo que dice y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes. Nos da la victoria, hermanos. Somos sus reyes, somos sus sacerdotes. Estamos entrenando ahorita, estamos siendo entrenados para reinar con Él cuando establezca su reino aquí en la tierra. Y les garantizo que una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a traer alabanza y adoración a nuestro Rey. Y por lo tanto tenemos que llevar a cabo la batalla, la guerra espiritual aquí, y la alabanza y la adoración por medio del canto y la música es una parte muy importante de nuestro caminar espiritual, ¿verdad? Estás pasando por cosas, o a lo mejor hay cosas que han pasado contigo por tanto tiempo. Pide al Señor, Señor, revélame, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué siempre estoy estancado? ¿O por qué siempre me siento triste? ¿Por qué han orado por mí y ayunado? Señor, revélame por qué. Señor, ¿por qué no puedo tener victoria sobre la pornografía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre le soy infiel a mi cónyuge? ¿Por qué no puedo ser fiel a mi cónyuge? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no puedo controlar mi ira, mi enojo? Cuando menos pienso, exploto en ira, en rabia. Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame. Hermanos, el Señor lo hace. Él es fiel. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que obedecer. Y les garantizo, si nos hacemos adoradores como debemos y cantamos y adoramos a Dios, no importa cómo nos sintamos, no importa quién esté viendo o no esté viendo, el Señor nos va a dar esa revelación, nos va a dar la victoria, nos va a sacar de esas aguas, de las muchas aguas. Son pruebas, ¿verdad? Que a veces nos inundan y sentimos que nos vamos a ahogar. Pero el Señor es nuestro castillo, nuestro refugio. Y finalmente la bendición que viene del Señor. Verso 12. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud.
los varones, los hombres, en otras palabras, fuertes. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, en otras palabras, hermosas, bonitas. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, prosperidad. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, la bendición de la multiplicación. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas, una ciudad próspera. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. La alabanza y la adoración en la guerra espiritual. No lo tomemos a la ligera, hermanos, no tomemos las cosas de Dios a la ligera, porque todo lo que el Señor nos ha dado nos lleva a la victoria. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias por tu palabra santa. Señor, ayúdanos, enséñanos a ser adoradores, enséñanos a llevar a cabo la guerra espiritual por medio de la alabanza y trae la victoria absoluta, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas y bendícenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Jesús de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene su paz de su shalom. Dios les bendiga, adoremos, alabemos a Dios con todo nuestro corazón y que el Señor nos dé la victoria absoluta. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.